¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Hoy mi agradecimiento va a ser doble porque a mi querido Mario Puruncajas de Ecuador, porque él es quien nos ayuda desde la primera temporada a realizar los videos, a poderlos editar, a ponerle los subtítulos. Y hoy el agradecimiento, como dije, es doble porque ha hecho el enlace para que podamos entrevistar, contactarnos con el señor Germán Xavier Torres Correa. Mil gracias. Y también quiero agradecer a mi amiga Alejandra Pérez de Canal 23 de Florida. Hoy tengo el honor de entrevistar a, como dije anteriormente, al señor Germán Xavier Torres Correa. Sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este humilde programa que se irradia desde Uruguay para distintas partes de América Latina y también para el mundo, porque hemos tenido mensajes de Finlandia, de Estados Unidos, bueno, de muchos países que, por suerte, gracias a la globalización, tenemos llegada a muchos lados. Señor Xavier, gracias nuevamente. Muchas gracias, Marta. Un gusto para mí el poder acompañarles. A Mario un saludo también. Y siempre a las órdenes en lo que podamos apoyar y poder conversar en este diálogo fraterno. El señor Germán Xavier Torres Correa nació en Quito el 25 de abril de 1963, activista de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador por más de 25 años. Actualmente desempeña como presidente de la Federación Nacional Ecuatorianos de la Discapacidad Física, FENEDIP. Asimismo, fue presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI. Fue presidente de Ecuador y América Latina en el Comité de Naciones Unidas para la Vigilancia y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante su fructífera labor, comprometida con el sector de la discapacidad, ha impulsado y participado activamente en la publicación de varios textos especializados. En reconocimiento a su denodada labor, se ha hecho merecedor de la CONANSA. ¿Es así, señor? Y la credibilidad de sus colaboradores y de su amplio sector de la población, con y sin discapacidad, que reconoce indiscutiblemente su liderazgo. Antes de comenzar la entrevista, voy a hacer mi audiodescripción. Mi nombre es Marta Jiménez Torres, soy una persona más bien baja, estoy sentada, tengo cabello rubio hasta los hombros, uso lentes, estoy vestida hoy con una polera a rayas, color rosado fuerte y negro. Y tengo una camperita de color negro porque en Uruguay hoy hace muchísimo frío. Y gracias a la fisioterapia, hoy soy usuaria de bastón canadiense. Secuela que me quedó después que en 2017, cuando quedé en silla de rueda, me caí jugando con mi perrita Cocker por tener huesos frágiles, producto de mi gran osteoporosis. Tengo 66 años, trabajé como enfermera y procuradora hasta que me jubilé por discapacidad. Hoy estudio en 2 facultades, a pesar de mis años, en la Facultad de Derecho que estamos terminando y en la FIC, Facultad de Información y Comunicación. Soy una de las fundadoras de la Asociación DITEC desde 2002. ¿Usted se anima a audiodescribirse, señor Xavier? Con gusto.
Bueno, yo soy Javier Torres, una persona que está en una silla de ruedas eléctrica al momento en la oficina. Soy una persona que tiene una lesión medular, una paraplegia, y con textura aproximadamente de 185, 190 libras. Soy una persona que tiene cabello, poco cabello blanco. Blanco, de ahí no tengo cabello en la parte superior, más bien una calvicie. Por la edad, tengo 62 años, uso lentes y podría decirse que directamente sigo en el activismo y en el trabajo y en el esfuerzo por seguir haciendo este trabajo. Lógicamente, siempre a las órdenes en lo que ustedes podrían necesitar. Muchas gracias. Voy a ir leyendo el currículum vitae de Xavier, Torres Correa, y vamos a ir comentando si a usted le parece, ¿sí? Muy encantado, con gusto, como tú veas la forma de la entrevista, no tengo ningún problema. Gracias. Es promotor de la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, así como de las políticas públicas contenidas en la Agencia Nacional para la Igualdad de la Discapacidad, ANID. ¿Qué es ser promotor de la Ley Orgánica de Discapacidad y su reglamento? Bueno, ¿qué es importante aquí? Durante el periodo que yo estuve aproximadamente dirigiendo, presidiendo primero como vicepresidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y luego siendo presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS Ecuador. ¿Qué es lo que se provoca en en esta base fundamental? Es promover justamente, podríamos decir, los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Para nosotros la promoción es directamente es ver que las leyes y los ajustes que se deban hacer a la legislación de acuerdo a la realidad del país es la que nos va impulsando a tener más bien, podríamos decir, los cuerpos legales necesarios, ir actualizando con la economía del país, como ir actualizando con las necesidades esenciales de las personas con discapacidad y su familia. Esto ha permitido desde el punto de vista de hacer propuestas y de varios consensos que se realizan con la sociedad civil, analizando, o ya como ustedes conocen, casi siempre las leyes van por el legislativo, que significa por los congresos nacionales en ese tiempo. Desde el 2012, o podríamos decir desde antes, hemos tenido varias leyes de discapacidad, no varias leyes, hemos tenido una ley de discapacidades con varias reformas, podría ser más claro, llegando hasta la ley del 2012, una reforma en el 2019, y ahora hay una nueva propuesta que también está directamente en la Asamblea Nacional por un veto presidencial al momento actual, que es de la administración actual del gobierno, que ha ido trascendiendo durante hace 2 o 3 años y que lógicamente se ha hecho otra propuesta, en esa no hemos participado, sino en ciertos temas puntuales, pero en las iniciativas iniciales de promover la ley y la reforma que tuvimos su tiempo que hacerlas, fueron en base a una reforma también de la Constitución de la República. Pues se considera que las personas con discapacidad no éramos grupos vulnerables, sino que en nuestro país hablamos de los grupos de atención prioritaria constitucionalmente. Al haber reformado la ley, la Constitución de la República en el 2008, te trasciende y te da la importancia de que tienes que ir haciendo los ajustes razonables y las acciones pertinentemente para conseguir una ley que vaya a fin con la Constitución de la República y a la vez como podríamos decir, la reglamentación de la misma basado bajo la responsabilidad del Ejecutivo para que esa ley pueda ser aplicada de la mejor manera. Entonces, el promover, el trabajar y elaborar las propuestas van en esa función, ¿no? Entonces, de aquí es cómo vas accionando y cómo vas empatando las diferentes normas o con los diferentes artículos, vinculando y transversalizando con los rectores de las políticas públicas. ¿Por qué razón? Los ministerios son los que tienen los presupuestos en estos casos para ejecutar las acciones hacia las personas con discapacidad en el ámbito de la discapacidad y derivando de los rectores de la política, si es trabajo, si es educación, si es
Protección Social, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Niñas, de Inclusión Económica Social. Al empatar esta actividad, tenemos que ir viendo que estas leyes vayan empatando con sus normas y se puede ejecutar presupuestos que apoyen e impulsen directamente hacia las personas con discapacidad y sus familias. Integrante de la comisión para elaborar propuestas de reforma al Código de la Democracia. ¿Quiere ampliarnos algo allí? Más o menos ya nos estuvo Claro, explicando. lo que hay que ver es que cuando uno va viendo la transición y las experiencias que tenemos, podríamos decir a raíz de la participación política de las personas con discapacidad, como la participación de las políticas que se aplican para el ámbito electoral, principalmente, y la participación democrática de las personas con discapacidad, ha sido un trabajo que hemos venido realizando casi por 15 años aproximadamente. Ahí nace es un trabajo importante con las federaciones nacionales de y para la discapacidad, que se logra impulsar lo que se llama la campaña Tienen Derecho a Votar. Esta campaña inicia en algunos ámbitos, en algunos procesos, como el acercamiento con los miembros del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, donde se comenzó a trabajar con diferentes proyectos pequeños para ejercer el derecho al voto. En el país, las personas con discapacidad tenían el voto obligatorio y después se hizo una reforma del voto obligatorio, el voto obligatorio y se define después de una reforma en la, podríamos decirse, en una ley, una reforma en que ya no es obligatorio para las personas con discapacidad. Hacer directamente las reformas del Código de la Democracia Principal es ver cómo nosotros logramos participar en el Ecuador las personas con discapacidad en el voto. ¿Qué significa esto? Logramos implementar esta campaña Tienen Derecho a Votar con varios ejes, ¿no? Uno, que es las personas con discapacidad que puedan tener la facilidad del acceso al voto, significando que al acercarse tiene prioridad de atención para votar. Lo segundo es tener una mesa de atención preferente, donde no es accesible el poder llegar de pronto a la mesa electoral. Se tiene que acercar la persona que dirige la mesa electoral en la mesa electoral, le acerca a uno las papeletas de votación y puede ejercer el voto porque no todas las infraestructuras están adecuadas y adaptadas. De ahí tenemos la otra campaña que es de la plantilla braille, en el caso de la mesa de atención preferente, donde se encuentra para que la persona con discapacidad visual pueda hacer el voto en ciertas candidaturas, no en todas porque tenemos un sistema diferente cuando dependiendo de las elecciones se pueda dar, pero al menos en las primeras autoridades se logra aplicar la plantilla braille. Creo que el acompañamiento también de una persona que pueda asistir a cualquier tipo de discapacidad, que pueda acercarse con esa persona a ejercer el voto. El voto es secreto, pero en el caso de la discapacidad puede ser acompañada por una persona de confianza y ejercer el voto. Esto ha significado que en muchos casos las personas con discapacidad han logrado participar democráticamente y han logrado ejercer su voto, siendo un factor importante que el ausentismo de las personas con discapacidad en las elecciones es bastante bajo, significando de que las personas con discapacidad logran, a pesar de tener el voto optativo o opcional, ser el de menor ausentismo para las elecciones. ¿Qué significa? Que las personas están comprometidas con las decisiones que se puedan tomar como para las elecciones del gobierno central, como para las elecciones directamente de los diferentes entes municipales o gobiernos autónomos descentralizados y lograr que su participación sea un ejemplo dentro del trabajo y el esfuerzo que hace. La última elección ha tenido una ventaja importante, pues de la mesa de atención preferente tuvo una convocatoria mucho más alta de la convocatoria de adultos mayores, lo que permitió que la proyección que teníamos solo de la atención para personas con discapacidad
permitió que muchos adultos mayores sufraguen, vayan al sufragio y principalmente puedan acogerse también al tipo de acciones que tenemos como la mesa de atención preferente. Entonces, ahí vas a encontrar tú directamente lo que pasa principalmente en este tema de actividad política y de participación. Creo que es una parte importante que ha sido promulgada con el voto en casa como un piloto para sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación, creando brigadas para un cierto grupo de personas que se inscriben para que realicen su sufragio, llevándole el recinto electoral a su casa y que en algún momento sirvió de experiencia como para República Dominicana, Honduras y otros países donde hemos tenido contacto, Panamá también, para poder trabajar y promover los derechos, principalmente de la participación política y ciudadana en el ejercicio electoral. Bueno, voy a continuar leyendo porque ya creo que nos ha contado gran parte. Promotor del Manual de Atención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Función Judicial, director del Programa de la Difusión Nacional de las Normas Legales que amparan a las personas con discapacidad, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Construir Constitución de la República del Ecuador y Ley Reformatoria del Código de Trabajo FENEDIP-DR. ¿Qué es la FENEDIP-DR? Bueno, ahí hay que ver los proyectos que se fueron trabajando directamente dentro de los trabajos que hemos hecho, ¿no? La promoción laboral, se logra hacer una reforma en el país, al código laboral y una ley de discapacidades donde se incorpora la cuota laboral de personas con discapacidad y sustitutos directos. Esto significa que la reforma laboral aplica el 4% de la cuota laboral en toda la empresa pública y privada, significando que el 2% puede ser de sustitutos y el otro 2% puede ser de personas con discapacidad. En estos casos, principalmente, lo que se enfoca es que se trata más bien de que se impulse el trabajo de personas con discapacidad y, lógicamente, donde las personas con discapacidad no pueden llegar a tener una habilidad, una destreza por su condición de discapacidad, se habla de los sustitutos, que significa que las empresas pueden contar con un 2% de sustitutos o un 2% de personas con discapacidad o el 4% de personas con discapacidad. Eso queda principalmente bajo el cumplimiento de las empresas público y privadas y bajo el análisis y podemos decir, la auditoría del Ministerio de Trabajo como el del cumplimiento de estas normas para poder ejercer, podría decirse en este caso, el que las personas con discapacidad tengan una oportunidad de trabajo. Lógicamente, la Federación, por ejemplo, Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad, FENEDIF, tiene un servicio de integración laboral que ha logrado hasta el momento actual integrar cerca de 22.000 personas en el ámbito laboral público y privado. Un trabajo de esfuerzo que se lo ha hecho con la cooperación internacional como COSEFE de España, la ESID, la Fundación 11, que hemos trabajado en algunos proyectos y eso ha permitido que funcione de la mejor manera para dar una oportunidad laboral. Eso se va trabajando y se lo va haciendo directamente bajo los parámetros de la reforma al Código Laboral que se hizo en su momento, que fue en el año 2008, y consecuentemente eso se continúa haciendo y exigiendo la cuota laboral del 4%, pero además con incentivos también que se puede dar podríamos decir, a las empresas que pueden contratar más personas con discapacidad, no solo el 4%, del incentivo tributario del extra del 150% al impuesto a la renta, como un beneficio. Pues, lógicamente, esto ha permitido que al momento actual sigamos trabajando y promoviendo el derecho al trabajo y principalmente podríamos decir, a fortalecer y mejorar el clima laboral. Es un tema bastante complejo y difícil, pues no en todos los casos se consigue este objetivo, pero tenemos un convenio con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Ministerio de Trabajo y FENEDIF para hacer las inspecciones laborales y poder hacer el seguimiento laboral. Dos preguntas en una. ¿Qué es el sustituto?
El sustituto es en este caso cuando existen personas con discapacidad severa, un representante de la familia puede asumir un puesto de trabajo que le permita o que la empresa acepte, significando que si no hay un trabajo que se consigue el padre o la madre, esa persona puede trabajar en el caso, o podríamos decir, en vez de la persona con discapacidad, se certifica por medio del Ministerio de Trabajo entrando a un sistema y eso significa que esta persona puede, desde el punto de vista, ubicarse en claridad de sustituto y pasa a tomárselo en cuenta en la cuota laboral de 4%. ¿Se cumple la cuota del 4%? Podríamos decir que en parte, no es completamente, hay empresas que todavía no la han cumplido, hay otras que las cumplen, hay otras que sobrepasan. Yo creo que todavía falta mucho por hacer, es una lucha constante porque lo que tratamos es las inspecciones deseadas para poder decir que se está cumpliendo el trabajo y el esfuerzo, principalmente y de cómo se manejan las cosas, ¿no? O sea, en las inspecciones se refleja cuáles cumplen o cuáles incumplen, pero de cierta manera seguimos trabajando en eso y en esos procesos importantes de ir dando al cumplimiento. Cuando usted dice empresas, ¿se refiere a empresas privadas o incluye empresas públicas? Dos casos, de empresa pública y privada, siempre. ¿Se cumple más en las empresas públicas o no? A ver, podríamos decir que la mayor generación de trabajo no está desde el Estado. El Estado ha caotizado directamente el empleo público. Hay mucho empleado público. Más bien, uno de los factores más importantes que siempre se está promoviendo y se está hablando desde que el gobierno o debería dejar de contratar tanto empleado público porque se ha vuelto un gobierno obeso directamente dentro de la contratación y ya no hay espacio, hay demasiado empleado público y quien más genera trabajo en el país es la empresa privada, ¿ok? Ellos son los que tienen una mayor fuerza económica que pueda integrar laboralmente a las personas con discapacidad. El Estado puede tener, son cerca de 550,000 empleados públicos que existen en el país. Podría decirse que está casi cubierta su empleabilidad dentro del estamento, en ministerios o organismos del Estado, principalmente también como municipios, prefecturas, pero la empresa privada que genera mucho más fuerza económica y por ende es con la que más tenemos que trabajar y en muchos casos hablamos de grandes empresas donde hay de 10,000, 12,000 empleados que por ejemplo han ido cumpliendo su cuota laboral porque es a partir de los 25 empleados que debe contratarse una persona con discapacidad. Entonces, vas a encontrar una generación de empleo fuerte más en lo privado que en lo público. Es al revés de lo que se da en Uruguay por ahora. Ujú. Eh, el señor Xavier es promotor de la Guía de Inclusión Laboral con Perspectivas de Género, FENEDIF, promotor de la Guía de Emprendimiento, FENEDIF. Esto es de lo que venimos hablando, ¿no? Justamente sobre el empleo. Ustedes tienen una guía laboral. Claro, nosotros manejamos varios conceptos en lo que tienes que ver. Una es la empleabilidad directa, otra es la oportunidad. También no todos pueden estar bajo dependencia. Tratamos de promover el emprendimiento también, que es importante. Consideramos que hay que conceptualizar desde el punto de vista las habilidades y destrezas que podrían tener algunas personas con discapacidad, que de pronto hasta no les gusta trabajar bajo dependencia laboral, sino de independencia, a veces por la condición de discapacidad, una vez puede ser por la condición de movilidad, por la distancia del trabajo. Entonces, lo que se logra es también facilitar otro tipo de condiciones. Estamos trabajando ahora en el tema de emprendimientos, pero principalmente lo que más hemos reforzado ante ver las circunstancias de la violencia hacia la mujer que existe y mucho más hacia la violencia con mujer con discapacidad, es promover una independencia económica y la autonomía económica de las mujeres, principalmente porque mucho depende a veces del hombre
y está implicado a grados de violencia fuertes, donde vemos que maltrato, y no solo no hablo de agresión, hablo de diferentes tipos de violencia, y entonces lo que se va buscando ahorita es fortalecer el camino de la empleabilidad, la oportunidad del emprendimiento también. Lógicamente, esto te va implicando procesos mucho más amplios y conseguir los créditos para los emprendimientos. Entonces, es un trabajo que hay que irlo haciendo bien, pero no puedes quedarte solo en hacer el emprendimiento, sino que tienes que trabajar, tienes que hacer un acompañamiento, tienes que enseñarle en cierto modo a desarrollar las habilidades económicas porque son importantes para justamente no caer en el que quiere con el emprendimiento, sino más bien de impulsar de mejor manera y organizar. Entonces, por esas razones que nosotros trabajamos y nuestro software de inclusión laboral, o sea, de integración, más bien dicho, va desde un análisis desde el contexto de la empleabilidad de la petición de las empresas para llegar a un análisis de los perfiles que nos piden. Nosotros convocamos a personas con discapacidad, analizamos sus condiciones, evaluamos sus condiciones para ver las posibilidades de empleo de los requerimientos, envía las ternas, hacemos una feria laboral y la empresa entrevista directamente con los usuarios para ver quién es el que podría cumplir con éxito la misión o el encargo que le quieren hacer para poderlo contratar. Y de esa manera nosotros aportamos y ayudamos a que las personas con discapacidad puedan conseguir un trabajo. El señor Xavier fue director del programa radial Un Ecuador Incluyente, Radio Católica Nacional 94.1 FM, mentalizador de proceso de sensibilización de la comunidad a través del arte y la cultura, director de la campaña comunicacional de sensibilización en discapacidad en Stop Motion. ¿Es esto? ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos en varios ámbitos, ¿no? Sí. Uno de los temas creemos que el arte y la cultura representan muchas cosas, ¿no? O sea, no te puedes quedar solo en el tema del empleo, no te puedes quedar solo en ciertas actividades. Consideramos que el arte es parte primordial. FENEDIT tiene un grupo colegiado bastante importante, además de que tiene grupo de mujeres, tiene una comisión de la mujer, la que organiza los festivales de la danza folclórica que tenemos un evento cada año, tratamos de hacerlo, ya vamos 15 años haciendo esto, donde participan las personas con discapacidad con su danza de su región, de su organización, y es interesante a confraternizar de mejor manera entre las provincias, a tener una actividad, podríamos decir, de comunicación, de danza, de fortaleza, pero también tenemos el tema de deportes, es otra cosa que actúa e influencia mucho en las personas con discapacidad y sus familias para poder hacer una actividad deportiva o cultural. Y eso ayuda a recreacionar directamente, podríamos decir lo que se puede trabajar, ¿no? Aquí hay una carrera que es muy grande que se llama la 15K. Durante años hemos hecho la 5K, que es para personas con discapacidad y es la carrera más grande que existe casi en Latinoamérica de personas con discapacidad. Hay cerca de 1.100 inscritos. ¿Qué hacemos con un día de alegría y de emoción de que la gente sale a hacer una especie de, no carrera, es una carrera caminata, podríamos decir, porque hay muchas personas con discapacidad que hacen esa caminata y tratan de llegar a la meta, que es a los 5 kilómetros en un estadio, y eso te ayuda y te invita a que te puedas demostrar a la sociedad en general que estamos presentes y que podemos hacer diferentes actividades. Qué bueno. También es promotor de la Guía Nacional de Turismo Accesible, FENEDIF, promotor de temas de turismo accesible en América Latina y el Caribe. ¿Quiere ilustrarnos? Bueno, este es un tema que siempre nos ha rescatado muy fuerte. Ecuador es reconocido por algunas circunstancias del turismo muy fuerte, ¿no? Aquí son las Islas Galápagos, por ejemplo, que mucha gente ha escuchado y ha visto reportajes. Y tenemos unas playas muy bonitas, la Amazonía. Es un país casi pequeño, no es un país muy grande, una población de 17 millones, con cercanías geográficas, podríamos decirse
hábiles. Tú puedes estar en 3 horas en la costa como en la Amazonía, como puedes estar en 3 horas en la sierra, en algún lugar. O sea, la cercanía de recorrer el Ecuador es bonito por eso, porque tú puedes estar en diferentes lugares muy rápido, de 3, 4 horas, exagerando, y eso te ha permitido que el turismo sea atractivo. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de turismo accesible? Una de las preocupaciones era dónde voy, en dónde puedo llegar, dónde puedo tener accesibilidad en hoteles, playas, rutas. Y entonces hemos trabajado en una guía de turismo digital que nos permite buscar sitios que identificado, cafeterías, otro tipo de actividades que ha permitido de que pues, podamos acceder a la recreación, porque es parte de la recreación. El último proyecto que estamos lanzando nosotros en este momento es un proyecto de recolección de tapitas de botella de plástico. Puesto una planta de procesamiento y de transformación del plástico y estamos creando las alfombras de playa. Lo hacemos por medio de la construcción de la rueda de plástico con baterías sanitarias y vestidores móviles para que vaya a la playa y crear la alfombra de playa que le llamamos nosotros, más lo que estamos hablando, que es lo que vamos a inaugurar próximamente, es nuestras primeras playas, la playa accesible, donde damos el servicio de vestidor, baño para personas con discapacidad móvil. Tenemos nuestra alfombra de playa y la silla anfibia que permite que la persona ingrese al mar. Así que eso lo estamos lanzando próximamente y eso viene del cuidado de la naturaleza desde la perspectiva mismo, por ejemplo, del reciclaje de las tapas, del plástico que usamos, cuidamos la naturaleza, pero a la vez construimos accesibilidad y recreación. Entonces será nuestro próximo proyecto emblemático que lo haremos. Calculamos en 30 a 40 días más. Qué interesante. Yo me sonreía porque usted dice un país pequeño. Y entonces en Uruguay, ¿qué tenemos que decir? No llegamos a 3,5 millones de Claro, personas. claro, Así- para que haya una comparación de otros países, ¿no? Si vemos Brasil, México, Argentina, bueno, somos Sí, sí, países pequeños como Uruguay, Paraguay, nuestros vecinos es Colombia, Perú, Venezuela, son países ya grandes, ¿no? Pero Ecuador directamente es un país con población pequeña, pero con una biodiversidad muy grande y creemos que, por lógico, tratamos de ver lo más cerca que podemos llegar y de disfrutar todo eso, ¿no? sí, sí, estos días pasados estuve en San Pablo, 12 millones de personas, más de 12 Claro, millones. Eh, exactamente. pero tuve la oportunidad de ver lo rápido que se atendía una persona en la salud. Fue a la emergencia y enseguida la atendieron. Yo no podía creer esa agilidad, siendo que son una población tan grande para nosotros, ¿no? Bueno, eso esa parte. Eh, Ahora vamos a leer rápidamente porque el tiempo ya nos corre. Vamos a contar a la audiencia que el señor Xavier ha participado y liderado con empresas públicas y privadas temas relativos a diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en discapacidad, organización y administración de asociaciones, fortalecimiento institucional de las ONG para las personas con discapacidad, desarrollo organizacional, de las Federaciones Ecuatorianas de las Personas con Discapacidad, talleres de capacitación, concientización, difusión y servicio y beneficio para personas con discapacidad. Hago una pausa para que usted nos cuente algo sobre esto que hemos estado leyendo, porque es una trayectoria muy importante la suya, lo felicito y muchísimas gracias por darnos este espacio hoy. A ver, y yo creo que es importante desde el aspecto de la participación ciudadana. Los gobiernos y los estados no garantizan el desarrollo y no podrán dar toda la cobertura del estado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando tú no avanzas a dar toda la cobertura? Lo importante es contar con la sociedad civil. Y la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil
son parte de la construcción que garantice a un Estado y a un gobierno, de primero, de construir políticas públicas, de segundo, de ejecutar acciones que permitan cumplir con las normativas nacionales y internacionales que estamos seguros de que lo que buscan es una mejor condición de vida para las personas con discapacidad y sus familias. Creemos que la construcción de lo que se ha ido haciendo desde el nivel asociativo hasta el desarrollo de tener las 5 federaciones nacionales de I para la discapacidad ha impulsado algunos programas y proyectos de manera individual y de manera en conjunto. La plena participación de cada uno de los actores que representan las diferentes condiciones de discapacidad se logran que en cada uno de sus espacios vayan teniendo algunas actuaciones directamente, sean por representantes o sean por los mismos actores de las personas con discapacidad. Y eso lógicamente te invita mucho a construir y a colaborar mutuamente, y esto es lo que hacemos. Lo que nos permite unirnos es para conseguir objetivos claros de una transformación política o en políticas, como también de un trabajo y un montón de esfuerzos para conseguir, podríamos decir, que esas medidas de acción afirmativa sean aplicadas y se respeten las normas y las leyes que tiene un país. ¿Eso que ha implicado? El tener congresos, organizaciones de eventos, de participaciones en algunas acciones con ministerios, reuniones, podríamos decir, entre las federaciones o con nuestras asociaciones, para lograr el trabajo de esa política pública. ¿Qué es lo más importante aquí? Si tú no actúas directamente y te organizas y tratas de que las organizaciones de la sociedad civil vayan esforzándose por conseguir objetivos claros, eso te ayuda a construir una política pública que sea mucho más asertiva, una política pública que sea mucho más centrada y una norma jurídica que se pueda dar cumplimiento. Eso no te quiere decir que Ecuador sea un país que tenga todos los privilegios y todos los beneficios del mundo, no es un paraíso. Eso pasa como en cualquiera de todos los otros países y lo que tratamos es de ir mejor. Lógicamente, esto conlleva que cada 4 años que tienes un cambio de gobierno, te va conllevando a que tú vayas cambiando políticas, vayas implementando otros procesos. Hay gobiernos que le ponen mayor atención, hay gobiernos que no lo ponen la misma atención que la anterior, pero para eso está la sociedad civil. Y consideramos que lo que vas haciendo en el camino, tienes que ir consultando, construyendo y exigiendo también por parte de una propuesta. Yo no creo mucho en la protesta por la protesta, yo creo la demanda para una protesta, o sea, yo considero que uno debe demandar o proponer para que se incida en los gobiernos. Si no incides, no vas a poder, pero hay que trabajarlo de manera en conjunto y para eso son los actores sociales. Lo que no hablamos es en la accesibilidad en el transporte, en el cual usted ha sido reconocido por la supresión de las barreras urbanísticas, arquitectónicas y la accesibilidad al transporte. ¿Quiere ampliarnos un poquito? Ahí tenías muchos casos, ¿no? En el país en algún momento teníamos lo que se llama torniquetes. No sé si es que allá donde ustedes justamente los torniquetes en el transporte público son como unos, como te diría, unos trompos que se ponen ahí para contar cuando uno sube y que los transportistas puedan controlar cuántos pasajeros van cargando todos los días, por ejemplo, ¿ok? Este era uno de los problemas más grandes que teníamos para las personas con discapacidad, porque el torniquete bloqueaba el acceso al transporte, ¿sí? Si hacía un problema, no podía tener acceso al transporte. Y una de las luchas constantes fue evitar y sacar todos los torniquetes de todo el transporte público del país. Y se logró en su mayoría lograr sacar esos torniquetes en su momento. Lógicamente, se ha ido mejorando en algunos aspectos, ¿va? Pero en las estaciones actuales existen torniquetes móviles, o sea, hay alternativas que si va una persona con discapacidad desbloqueas el torniquete. Pero además se ha ido luchando principalmente por la accesibilidad al transporte. Una debilidad que tiene como país es la movilidad de personas con discapacidad, realmente. Puede haber mejores programas educativos, puede haber los programas deportivos, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo los accedo?
Entonces, hay sistemas de transporte que han sido importantes, que han sido buenos, que han servido y que han sido accesibles. Ahora tenemos metro funcionando aproximadamente cerca de menos ya de un año casi prácticamente, que ha servido muchísimo en Quito, pero solo lo hay en Quito. Y hay que ver que también en la movilidad en las áreas rurales no son tan convenientes, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hemos invitado es a hacer concienciación en el transporte público y privado para lograr que se puedan movilizar las personas con discapacidad. ¿Es una debilidad de nuestro país? Sí, porque además las competencias a veces de transporte están hechas, previstas de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a normas de aquí que se representan de algunas organizaciones de agencias nacionales de tránsito, donde te limitan esos accionarios y lo cual nos ha impedido mejorar la calidad de servicios de transporte que tenemos que seguir mejorando. El tiempo en televisión es tirano, dicen generalmente, y acá lo podemos comprobar, porque realmente me están quedando un montón de preguntas, así que no, nos va a dar para una próxima entrevista. Así que usted quiere dejarnos un mensaje antes de terminar esta entrevista que ha sido tan realmente tan educativa para nosotros. Yo considero muchas veces, yo fui miembro del Comité de Naciones Unidas y considero que el comité tiene que tener otro tipo de acción directamente. Yo creo que no es cuestión de auditar a los países, es cuestión de orientar a los países. Y yo cuando veo los análisis, cuando tú presentas los informes de los países, no puedes juzgar un país, puede juzgar a otro de pronto porque no tiene la misma situación o la condición económica y nos quieren analizar a los países en vías de desarrollo, creen que pueden implementar las mismas políticas y no es así. Yo creo que es importantísimo que el comité tome un tema de qué podemos hacer, dónde podemos desarrollar cosas importantes que tengas en los países de desarrollo y que sean viables para que se puedan implementar en nuestros países, donde en realidad falta inversión, falta de pronto estructura, y más bien que se logre asesorar, orientar, y más bien que las observaciones, cuando se haga el seguimiento, se dé una respuesta positiva también para eso, ¿no? O sea, yo creo que nuestros países necesitan una cultura de construcción de políticas públicas que sean reales, aterrizables, pero ante todo el compromiso de los gobiernos. Si no hay compromiso de los gobiernos, no hay un presupuesto digno, es imposible sacar de la pobreza que en nuestros países aproximadamente el 90% son personas pobres con discapacidad y en un 10% de posibilidad económica. El acceso a la educación, una de las problemáticas más grandes es esa. Si no tengo educación, ¿cómo llego después a conseguir un buen trabajo, un buen empleo? Entonces yo sí creo que es una parte primordial la educación, la base principal de la formación. Así que esperemos que poco a poco nuestros países y nuestras organizaciones vayan y sigan trabajando por este proceso. Gracias por su tiempo, por la información aportada, que me ha brindado una visión clara de su hermoso trabajo. Gracias por darme la oportunidad de entrevistarme con usted. Ha sido un honor esta entrevista. Mil gracias, señor Xavier. Nada, muchas gracias a ti más bien y decir, esto no es un trabajo de una sola persona, no es de Javier, es un trabajo constante de mucha gente, ¿no? Lo que hacemos nosotros a veces es dirigir y aceptar las opiniones de mucha gente y es el trabajo de esfuerzo de todos, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Gracias, Marta Nacier, por la oportunidad. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y será hasta cualquier momento porque me quedaron muchas preguntas para hacerle. Muchas gracias. Marta, estaremos siempre a las órdenes.